quisiera que me acompañaran con palmas a cantar una canción que casi muy poco se oye en las iglesias. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Eres mi amigo Jesús, eres mi amigo, eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo fiel. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Otra vez. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo fiel. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Recibimos, Señor, con corazones abiertos la enseñanza de esta cena bendita entre nosotros. Buenos días. En las últimas semanas en el país ha habido un fuerte debate acerca del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Tal vez ustedes se han dado cuenta sobre eso. Ya ayer parece que se tomó una decisión negativa frente al proyecto y por lo menos por el momento no va a pasar. Pero lo que a mí me llamó la atención fue durante las semanas de debate antes de que se tomara la decisión. Lo que trajo el debate a mi atención fue el empapelamiento de los muros de Facebook con eslóganes como sí al matrimonio tradicional, no al matrimonio de personas del mismo sexo. Los largos comentarios debatiendo puntos en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, las entrevistas, personas criadas por parejas de homosexuales, cómo había impactado eso su vida. Como la mayoría de mis amigos en Facebook son cristianos, entonces los eslóganes que yo vi todos estaban en contra del matrimonio entre personas homosexuales. Me imagino
que aquellos que no son cristianos estaban empapelando sus muros con cosas que estaban a favor del matrimonio homosexual. Y no es que me parezca que no se debe hacer esto en Facebook o que Facebook no sea apropiado. Lo que me llama la atención es que frente a una pregunta como ¿qué puedo hacer yo ante una situación que creo que es trascendental para el futuro del país? La respuesta que viene a la cabeza es colgar una foto en Facebook. Creo que eso es el colmo de la impotencia frente a una situación. Es reconocer que es algo que se nos sale de las manos, que la decisión no la tomamos nosotros, son otros los que deciden por nosotros. Y en esta mañana, siguiendo con la entrevista serie sobre los personajes del Antiguo Testamento, Jeremías, Moisés, quiero invitarles ahora a mirar el primer capítulo de Daniel, una historia muy conocida por nosotros, de cómo un jovencito judío y sus amigos enfrentaron una situación que se les salía de sus manos, donde ellos no tenían poder de decisión. El libro de Daniel, capítulo 1, vamos a leer. Dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, el jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los hebreos. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de pueblo. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo, mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Belsac, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, para que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsac se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber les daba ellos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran al jefe, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. Y todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Así continuó Daniel hasta el año primero del siglo. Al inicio de este capítulo encontramos una descripción de las circunstancias en las cuales se encontraba Daniel y sus amigos. Y eran unas circunstancias bastante difíciles. Creo que el paralelo o la situación de nuestra cotidianidad que más se asemeja a lo que estaban viviendo Daniel y sus amigos es algo así como cuando uno de esos grupos al margen de la ley entra, se toma un pueblo, se roba lo que hay y se lleva secuestrados a todos los líderes. Solo que en este caso es de Daniel. El secuestro, cautiverio, no es solamente con el fin de obtener un beneficio económico o de hacer un intercambio humanitario. En este caso, los captores están obligando a los cautivos a que se vuelvan parte de ellos, a que se hagan parte de su grupo. La educación que se les proporciona, que uno podría pensar, bueno, quizás les dieron bequita, ¿no? Pero es más bien como un adoctrinamiento en el pensamiento, el conocimiento y las artes propias de los caldeos. Probablemente incluía capacitación en hechicería, en adivinación y otras cosas de ese tipo. Los nombres que les dan recalcan el hecho de que ya no son quienes eran antes. Ahora tienen una identidad babilónica. Tomando en cuenta las enormes diferencias de fe entre judíos y babilonios, creo que esto es algo así como si al expresidente Uribe se lo llevaran para la República Bolivariana de Venezuela, lo obligaran a ser chavista, así como para madurar, ¿no? Nabucodonosor, el que ahora tiene todo el poder de decisión sobre sus vidas, no es un buen. Es cruel en la conquista de otros pueblos y aún cuando está en su casa, su manera preferida de resolver conflictos es condenando a la oposición a muerte. Y es este hombre cruel quien tiene toda potestad de decisión sobre la vida de una nación. Él decide si vive o no vive, decide dónde vive, decide qué estudia, en qué trabaja, decide cómo se llama, decide hasta qué van a vivir. Daniel y sus amigos no tienen control en las circunstancias en las que están. No tienen voz ni voto acerca de lo que va a ser su vida. ¿Qué pueden hacer? La única opción que tienen Daniel y sus amigos es cómo van a responder frente a esas circunstancias. A veces para mí es un poquito frustrante que la Biblia no nos da más información acerca de los procesos mentales y emocionales por los cuales pasan los personajes antes de llegar a la conclusión. Aquí se nos dice de una vez, esto fue lo que hicieron. Nosotros podemos imaginarnos, conociendo lo que es el carácter humano, algunas de las opciones que tenían para enfrentar esta situación. Ellos pudieron haberse echado a la pena, pasarse la vida lamentando, claro, estamos aquí en Jerusalén, no podemos ir al templo, no podemos ofrecer sacrificios, no podemos adorar a Dios como debe ser. Podrían tal vez haberse dedicado a hacer planes para volver a casa, o por lo menos para ser enviados a un sitio menos problemático, donde no estuvieran tan cerquita del ojo de nosotros. Podrían haberse dedicado a ser buenos caldeos. Bueno, estamos aquí, aprovechemos, escalemos puestos dentro del gobierno, logremos salir adelante. Pero la forma en la que Daniel y sus amigos responden a la situación muestra que la visión que ellos tienen de estas circunstancias, de esta situación tan difícil, es una visión que está marcada profundamente por la visión que tienen de Dios. ¿Sí? Están en una situación horrible. Sí, están lejos de su tierra. Sí, están siendo obligados a aprender cosas que son abominación al Señor. Sí, su futuro es incierto. Pero, en medio de todo eso, Dios sigue siendo Dios. Pienso que esa forma de ver la realidad se parece un poquito a lo que uno ve en una película 3D. Si han tenido la oportunidad de ir a ver una de esas películas, saben que si uno mira directamente la pantalla, la imagen es muy borrosa. Casi no se alcanza ni a distinguir qué es lo que está pasando. Pero con solo ponerse unas gafas especiales, inmediatamente la imagen cobra nitidez.
al punto que da la impresión de que las cosas se salen de la pantalla. Las imágenes cobran vida, se ve completamente diferente la realidad. Y así, la vida de Daniel cobra sentido en medio de circunstancias difíciles, porque ve la realidad a la luz de Dios, y es Dios el que le da sentido. Una de las cosas que nos deja ver que Daniel ve esta realidad inmediata a la luz de otra realidad más real es la decisión que toma en nuestros vidas. El versículo 8 nos dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Para mí me parece muy curioso que Daniel haya escogido como punto al cual aferrarse la comida. Es cierto que las normas de la dieta de los judíos eran importantes. Es posible que haya querido evitar la comida que haya sido ofrecida a los dioses babilónicos. Pero seguramente la comida que les estaban dando no era lo único que violaba la ley. Había muchas otras cosas que podían contaminarlos en medio de este mundo. Y el asunto de la comida es algo sencillo. Parece ser tan insignificante. ¿Qué impacto podría tener la comida sobre su realidad? El texto no nos dice con claridad qué decidieron, qué era el punto más. No nos dice por qué no decidieron más bien ponerse a evangelizar a los demás que estaban ahí, o por qué no se pusieron a sacar unos buenos argumentos para las clases de adivinación, para poder demostrar lo equivocados que estaban los judíos. Pero esta decisión tiene varias cosas a su favor que yo quisiera resaltar en este momento. Primero, es algo práctico. Es algo que ellos pueden hacer. En lugar de quedarse pensando, soñando con posibilidades, ¿qué podría hacer? ¿Qué haríamos si las cosas fueran diferentes? Asumen una respuesta activa frente a la situación en la que están, en lugar de quedarse pasivos frente a ella. Ante la pregunta, ¿aquí estamos? ¿Qué podemos hacer? El asunto de la comida es algo realista, lo vemos por ahí. Es algo manejable también. En medio de todos los retos que estaban enfrentando, esto era algo que estaba dentro de las posibilidades, por lo menos para enfrentar. Sin embargo, aunque es manejable, es algo que requiere de la intervención directa de Dios. Los resultados no están en su control. Es una propuesta que pone en peligro la vida por lo menos de dos personas, más que más. Posiblemente ponía en riesgo su propia vida. Dependían de Dios para que el resultado fuera positivo. Si alguna vez usted ha hecho una dieta para adelgazar, sabe que lo que le dieron a Daniel y a los amigos es la comida que lo mandan a comer a uno para bajar de peso. Entonces el resultado lógico es, al final del tiempo van a estar más flaquitos. Y la forma en que Daniel enfrenta esta situación, la forma en que maneja su petición, demuestra, por un lado, que había una aceptación de la realidad. Daniel sigue los protocolos, no va a una protesta, judíos por las legumbres, no. Va donde el jefe de los eunucos hace su solicitud, habla y que escoge una forma de presentar su petición que minimiza de alguna manera las consecuencias negativas, y no es tanto riesgo de 10 días que se fuera un año. Pero el minimizar los riesgos para el otro minimiza también las posibilidades de resultados positivos para él mismo, ¿sí? Porque en 10 días, ¿qué consecuencia buena se podría haber? Entonces es algo que da paso a la intervención de Dios. Y en los versículos del 14 al 21, podemos ver la respuesta que Dios le da a esta acción, a esta decisión de la decisión. Primero hay una respuesta inmediata. Cuando vienen a revisar el estado de salud de Daniel y los muchachos, los ven que están mejor, que están más robustos que los demás muchachos. No es el resultado que se esperaría naturalmente, es una afirmación, un respaldo de parte de Dios a la decisión que toman en sus hijos de honrar a Dios. Ahora,
esa intervención de Dios no parece tener mucho impacto, no se convierte en nadie, no se cae el imperio. Creo que el impacto principal de esta decisión está en la vida de Daniel, de sus amigos, que habían dado un pequeño paso de fe y que ahora veían de primera mano las evidencias de que Dios estaba con ellos. Y en esa respuesta inmediata se prepara el camino para lo que va a venir, porque hay también una respuesta. Dios respalda a Daniel y a sus amigos ahí en medio de las circunstancias en las que están, dándoles los conocimientos y las capacidades que ellos necesitan para poder servir en los puestos a los que van a ser asignados. A Daniel le da también la capacidad de entender visiones y sueños. Las circunstancias en las que están no cambian. ¿Sí? Las circunstancias siguen siendo las mismas. Les tenían previstos cargos administrativos, eso es lo que les dan. Les siguen llamando por los nombres babilónicos. Tienen que terminar los tiempos de los 3 años de capacitación como estaba previsto. Pero en la vida de ellos viven en esas circunstancias con la seguridad de que pueden confiar en Dios, aún cuando el rumbo de sus vidas parece estar definido por otras personas. Es interesante que en el libro de Daniel no encontramos un llamado, lo que tradicionalmente nosotros pensamos que es un llamado especial. Él no tiene una misión como la de Isaías, los cielos abiertos y la majestad del Señor. No se le encomienda una gran tarea como a Jeremías. No tiene un encuentro con una zarza ardiente. Lo que se le da a Daniel es un conjunto de circunstancias bastante difíciles y las capacidades que necesita para hacer frente a esas circunstancias y servir a Dios en medio de ellos. Y el patrón o el modelo que se ve en el primer capítulo de una situación difícil, una disposición de Daniel y sus amigos a responder a ellas y luego la intervención de Dios en ese orden, se da por lo menos 3 veces más a lo largo del libro. En el capítulo 2 vemos la misma secuencia cuando los demás adivinos no pueden interpretar el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 3, cuando los amigos de Daniel son ordenados que tienen que adorar a la estatua de oro. En el capítulo 6, en la famosa historia de Daniel en el foso de los leones. En cada una de estas historias, de estas situaciones, encontramos unas circunstancias difíciles que pueden ser mortales. Los siervos de Dios dispuestos a honrar a Él y la intervención de Dios en medio de esas circunstancias. Y la intervención de Dios siempre viene después del paso de fe. Daniel y sus amigos le sirven a Dios no tanto mediante el cumplimiento de una gran tarea, sino mediante la fidelidad de las cosas pequeñas en medio de circunstancias difíciles. La fidelidad en la obediencia a los mandatos de Dios. La fidelidad en la oración. La fidelidad en servir a sus señores con la verdad, con integridad. Y pienso que es esa disposición la que tiene mucho que decirnos a nosotros hoy en día. Cuando estamos en el ministerio, especialmente cuando nos estamos capacitando para el ministerio, es común soñar y anhelar las grandes tareas, el gran impacto. La cultura nos enseña a buscar la superación personal mediante el logro de las grandes metas. Quienes permanecen en un mismo puesto, en un mismo lugar por muchos años, son considerados como fracasados. Hay que luchar por salir adelante. Hay que luchar por tener control sobre la vida propia, sobre las circunstancias. Y la mentalidad no está solamente en la cultura en general, dentro de la iglesia también la encontramos, con el elemento adicional de que ahora está Dios para darle la mano en la tarea de la superación personal. Claro que el Señor te va a abrir las puertas, el Señor te pone por cabeza y no por cola, el Señor tiene grandes planes para tu vida, siempre de la mano con la suposición de que esos planes van a ser de nuestro agrado y van a ir muy de la mano con nuestras propias aspiraciones. Y no es
malo. Siempre y cuando los sueños y los anhelos no nos lleven a despreciar o a olvidar las pequeñas tareas que tenemos delante de nosotros en el aquí y la ahora. A veces se nos olvida la pregunta, bueno, pero aquí donde estoy en este momento, ¿qué me voy a hacer? Entonces, mientras sueñas con liderar una mega iglesia, no pases por alto la necesidad de liderar a tus hijos o a tus adolescentes en la iglesia. Mientras anhelas escribir la gran obra teológica de América Latina, escribe con excelencia en los trabajos que tienes que entregar en clase. Mientras te imaginas los cambios que quisieras hacer en tu denominación cuando llegues a ser su presidente, encárgate de los cambios que necesitas hacer en tus actitudes, en tu forma de tratar a los demás. Mientras sueñas con la posibilidad de influir en las decisiones del Congreso sobre temas candentes como el de matrimonio entre personas del mismo sexo, capacítate y extiéndele la mano a las personas que luchan por la homosexualidad. Lee un libro, habla con una persona que está luchando con ese problema. Recuerdo hace unos meses una mujer mayor, una mujer muy entregada al Señor, me comentó que ella había visto en esos días que el acumulado del baloto estaba en casi 100.000 millones de pesos y que ella había estado pensando en todo lo que se podía hacer por los pobres si ella se ganara esa platica. Y me preguntó si yo pensaba que realmente sería un pecado que se jugara la lotería con el fin de cubrir a otros. Es la antigua oración, ¿no? Señor, déjame comprobarte que si yo me gano la lotería, yo uso esa plática para bien. Después de que habíamos hablado un poco sobre el tema, la conclusión a la que llegamos es que honraría más a Dios si tomaba la plática que se hubiera ganado, que se hubiera gastado en el valor, compraba una librita de arroz o una bolsita de leche y se la daba a una persona que estaba en necesidad, que si se la pasaba soñando con construir comedores y alimentar a miles de personas. Entonces la invitación de esta mañana es sencilla. Todos enfrentamos situaciones y circunstancias difíciles, cosas que están fuera de nuestro control. Pueden ser situaciones sociales, pueden ser situaciones familiares, pueden ser circunstancias económicas o situaciones de salud. Siempre habrá cosas que nos limitan. Pero en lugar de dedicarnos a soñar con unas circunstancias diferentes, pongámonos las gafitas 3D para ver dónde está Dios y dónde está. Y preguntemos, ¿aquí dónde está? Oremos. Padre Celestial, en esta mañana reconocemos que en medio de cualquier circunstancia en la que nos encontramos, ahí estás. Y es en medio de nuestras circunstancias que nos invitas a servirte, a honrarte y a adorarte, Señor. Padre, yo te pido que traigas a nuestra mente formas creativas en las cuales podemos servirte, ahí donde estamos, con las posibilidades y los recursos que tenemos, dando lugar para que tú intervengas y obres de maneras extraordinarias, dando lugar para que cambies nuestro corazón y nuestra forma de ver nuestra comunidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.